Bienvenidos a Después de la Jornada. Este es un podcast en el que con Luis, mi amigo y compañero, estaremos topando diferentes temas. El programa tiene tintes filosóficos, pero no es de ningún tipo de rigor académico. Es básicamente compartir ideas y ustedes están más que invitados a participar. El día de hoy, para empezar, hemos decidido escoger un tema que tiene ya en debate abierto filosófico docenas, centenares de años, y que con cada avance tecnológico, con cada avance científico, parecería ser que viene a desbalancear a favor de uno o a favor del otro las probabilidades de ser considerado el argumento más racional. Estoy hablando de libre albedrío y el determinismo filosófico en su contraposición. El determinismo filosófico en cualquiera de sus sinnúmero de variables que hay. El día de hoy, Luis, que sostiene una cosmovisión cristiana, estará defendiendo el libre albedrío, y yo, que me catalogo como un agnóstico, pues estaré tratando de defender que el modelo que explica mejor la realidad es el modelo determinista. Lucho. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Sí, lo que has dicho tiene bastante lógica. Y bueno, este tema sí un poco, muchas veces se podría decir contradictorio, porque de nuestras bases, de nuestros conceptos, y en este caso, bueno, tengo un concepto personal, si se podría decir, y yo opino que siempre hay dos. Yo creo que sí hay un libre albedrío y hay parte de lo que tú has dicho, determinismo bastante. Tenemos un tema de elección y libertad, que son cosas que se agarran de la mano. Podremos decir pues que tenemos en un lado elección y en el otro lado pues de la libertad, y cada uno de esos aspectos va a tener, tenemos la elección de elegir si lo bueno o malo, y a partir de ahí pues tendremos una consecuencia. Si escogemos algo bueno, pues tendremos una consecuencia, y si escogemos algo malo, tendremos una consecuencia. Ahora, ¿y en qué afecta esto pues al libre albedrío? Muchas veces al momento de tener elección podemos elegir entre varias opciones, y no tanto entre varias opciones, pero siempre vamos a estar condicionados a lo que ya nos enseñaron. En este caso pues nuestros padres nos enseñaron que algo era bueno y algo era malo, y a partir de ahí pues nosotros tenemos que escoger, pero ya en base a que ya tenemos se podría decir un aprendizaje por default, ¿no? Ya preestablecido. Entonces a partir de ahí nosotros escogemos, y no tanto significa que eso sea bueno, ¿no? O malo, porque aquí en Latinoamérica hay cosas que nosotros las vemos bien, y en otros países pues puede ser eso que los vean mal. Entonces yo creo que sí hay un libre albedrío ahí, porque tenemos la capacidad de escoger sin ser forzados. Hasta cierto punto se podría decir, ¿no? Sí, yo creo que la clave para quienes consideramos que es el determinismo filosófico, el mejor modelo explicativo, es en lo que has dicho, en esa base que tenemos para elegir. Escogemos sobre la base de algún tipo de información a priori Que ya tenemos. que ya tenemos, ¿no? Pero el momento que la tenemos, no la tenemos porque, digamos, aparece de la nada como conejo de sombrero de mago. Es una información que se nos ha sido dada. Entonces, yo lo que sostengo es que hay ciertos parámetros que están sobre la mesa al momento en el que tomamos una determinada elección, como has dicho. Y ninguno de esos parámetros están dentro de nuestro control. Y yo podría al menos dividir lo que tendría que ver con la parte biológica y luego con la ideología del ser humano. Y lo que yo planeo demostrar, si se quiere y si se me permite usar la palabra demostrar, pero, o al menos plantear, es que ni la parte orgánica, biológica, ni la parte ideológica, cultural, está en nuestro control, sino que es algo que se nos es dado. Entonces, digamos que en la cadena causal, nosotros simplemente seríamos como un robot, programados en cierta manera, biológica e intelectualmente, para tomar o tender a tomar ciertas decisiones. Entonces, en la parte biológica, ¿no? Hay cierta información biológica que se nos ha sido dada a través de la evolución,
y en mayor o menor medida de como tú quieras situar la existencia del ser humano, tú podrías decir que como Homo sapiens tenemos 100.000, 200.000 años de existencia, pero en la cadena de primates que nos anteceden, podríamos retrotraernos hasta más de 8 millones de años en que se ha demostrado por el rastro en el genoma del ser humano que tenemos al menos algún tipo de parentesco con algún primate muy ancestral con el que estamos conectados. En ese sentido, podríamos decir que tenemos cerca de 8.5 millones de años evolucionando como organismo ahora humano, y que para haber podido subsistir, para poder estar en este momento tú y yo teniendo esta conversación, tuvimos que haber pasado por ciertos criterios evolutivos, si se quiere, que nos ayudaron a sobrevivir y a reproducirnos. Y esto es como que se inscribe a lo largo de millones de años en nuestro ADN, en nuestro genoma, y hace que tengamos ciertas tendencias. ¿Tendencias de qué tipo? Fíjate que a veces con el humano es un poco más complicado ejemplificar esto, porque como estamos contaminados de la cultura, es difícil separar la paja del trigo y decir esto es cultura y esto es información a priori. Pero con los animales es mucho más fácil. Yo te pongo un ejemplo bastante cercano, porque yo llegué a tener varios conejos de mascota. Yo sé que lo común es tener un perro o un gato, pero bueno, en mi caso yo tuve conejos, Lucho. Es lo que hay. Y hay una serie de comportamientos. Luego de esto yo podría ampliarlo muchísimo porque hay estudios que se han hecho sobre el instinto animal. Hay un holandés, Nicola Tinbergen, que ha hablado de esto. Pero quiero tomar un ejemplo muy cercano. Y es que yo notaba que, por ejemplo, las conejas, y esto te debería empatizar todo el mundo con esto, porque me parece que todo espécimen actúa de manera similar. Cuando estaban embarazadas, yo tenía una conejita, por ejemplo, que no tenía un historial de embarazos o referencias de haber visto a otras conejas o haber vivido el parto de su madre y de otros hermanos que ha tenido, ni nada de eso. ¿Tú los compraste ya grandecitos? Yo compré un par de conejos y luego se reproducen que da miedo. Sí, la raza conejos enanos cabeza de león es la raza. El hecho es que la primera camada que llegaron, pues no sé, 5 conejitos, ¿no? Entre esos, la conejita, cuando ya su periodo reproductivo, efectivamente se embaraza, digamos de la primera camada, ¿no? Ajá. La hija de la primera coneja. Y lo interesante es que ella no tenía información a priori de cómo reaccionar, ¿no? Esto podría ser un ejemplo muy básico y bastante intuitivo y no parecería ser que hay que indagar mucho, pero quiero situarlo como un ejemplo. Y sin embargo ella tuvo ciertos comportamientos durante el embarazo que uno podría decir comportamientos a veces con una tasa de complejidad alta que uno podría intuir, oye, que alguien tuvo que decirle, que enseñarle, de alguna manera tuvo que obtener la información para saber cómo comportarse. Y lo cierto es que no tenía ella ningún tipo de base empírica sobre la cual pudiese, por ejemplo, cavar, ¿no? Los animalitos, los conejos, cuando van a hacer su criadero, cavan en la tierra para hacer un resguardo, una madriguera. El problema es que ese conejo vivía en una casa, no había nada que cavar. Cavabas era la cerámica, no se cavaba nada. Ah, Pero estaba sí, dentro de la casa el conejo. sí, claro. Ah, ya. Y entonces, pero igual tenía la compulsión de querer cavar, de querer hacer el agujero. Es como que algo ya dentro de sí, algún tipo de información que no se le había sido dada, sino que había venido ya de fábrica, por así decirlo, la llevaba a entender de que tenía que buscar cavar previo a dar a luz. No sé si se llama dar a luz en la conejita, pero bueno, previo a parir. Y es uno entre tantos comportamientos, cada uno más complejo que el otro, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que cuando nacen, ellas saben que si un conejito nace en condiciones inadecuadas, que puede perjudicar a los otros hermanos, lo alejan. En algunas ocasiones, incluso estas razas de conejos tienden hasta a comerse ciertos hijitos que nacen. Yo en gatos he visto y en perros eso. En perros también. Ajá. Bueno, entonces es como que hay cierta noción a priori que tenemos los animales, que tenemos los organismos. Yo estoy defendiendo que esto también ocurre en los humanos, solo que en los humanos es muy difícil aislarlo y ejemplificarlo de esa manera, porque como ya estamos en cultura, uno podría inferir que todo esto es dado por la cultura. Entonces, ¿Pero será un tipo de supervivencia? bueno, sí, o sea, todo criterio evolutivo en principio lo que busca es sobrevivir y reproducirse. O sea, si tú como organismo logras sobrevivir y reproducirte, ya la rifaste, es todo lo que necesitas. Digamos que este impulso vital
llama a eso, a sobrevivir y reproducirse. Y todo comportamiento humano, en última instancia, si lo quieres profundizar y ser muy exquisito, yo sugiero que te lleve a concluir eso, que está buscando un medio de supervivencia y reproducción. Y más aislado todavía diría que lo último es supervivencia, porque tú te reproduces de alguna manera para sobrevivir, quizás ya no en tu particular, pero como especie. Entonces aún así siempre está sobre la mesa el compulsivamente buscar sobrevivir. Y para que ello ocurra, pues se desenvuelve una serie de patrones de acción, de comportamientos que están encaminados a eso. Entonces hay una parte biológica que es una información que está inscrita en nuestro genoma y que se nos es dado, nosotros no escogemos eso. Eso fue producto de acierto y error de miles, billones de años, hasta llegar a ser especie humana. Luego hay una parte orgánica, que es quizás la más interesante, que es algo de orden orgánico, pero que es contingente, que es cultural, que es social, que depende de la historia del sujeto. Claro. Nuestros gustos, ciertas preferencias que tenemos, parecería ser que nacen una vez que ya existimos y que no venimos con ello de fábrica. Y te pongo un ejemplo, creo que ya te lo había contado en algún momento, y es que cuando yo era pequeño, a la hora del almuerzo, el jugo tenía cierto sabor. El jugo que preparaba mi madre, para mí era un jugo perfecto, exquisito y no le cambiaba nada. Sin embargo, cuando mi padre probaba el jugo, pues le parecía que estaba muy azucarado y que sentía que había que diluirlo y echarle agua. Y bueno, te imaginarás que cuando eso ocurría, yo ya probaba el jugo y para mí el jugo ya había sido desmerecido, ya no era el sabor que yo identificaba en mis papilas gustativas, adaptadas para identificar el sabor agradable del jugo de cierta manera, yo ya no lo identificaba como un sabor agradable. Ojalá tu papá no te está escuchando. Bueno, no es que no es nada malo en esto. Lo interesante es que algunos años después tuvimos la oportunidad de ir a comer a la casa de la abuela paterna y ella prepara el almuerzo. Y cuando prepara el almuerzo, lo interesante es que cuando pruebo el sabor del jugo, de cómo lo preparaba la abuela, insípido, con mucha agua. Ah, claro, por eso entonces le gustaba a tu papá. Entonces, o sea, ya estaba condicionado a... A mi padre le había pasado lo mismo que me pasó a mí. Cuando crecí y empecé a tomar jugos, mi cerebro, un lienzo en blanco, percibió el sabor de jugo, lo identificó como que eso es un jugo, así debe saber, mi organolépticamente me acomodé a percibir ese sabor de manera agradable, y luego cuando crecí ya era parte de mí ese criterio. A mi padre le pasó lo mismo, pero a mi padre el jugo tenía que ser más insípido, y por eso es que nunca iban a estar de acuerdo. Y luego ya por esto aquí podemos empezar a psicoanalizar también, pero bueno. En todo caso, hay entonces al menos la posibilidad de que así como estos gustos son anclados contingentemente, es decir, por la historia del sujeto, son de alguna manera inscritos en la parte orgánica del sujeto que te guste algo, es entonces probable que así funcione todo gusto. Que algunos de ellos sean orgánicos a priori, que tiene que ver con el desarrollo evolutivo de la especie, y otros sean contingentes, que tiene que ver con tu desarrollo en tus primeras instancias de desarrollo, en donde se instaura ciertos gustos, ciertas preferencias. En ninguno de estos dos casos tú estás teniendo control. Tú no escoges dónde naces, el país donde naces, la cultura, la religión, el tipo de padre, el tipo de amigo, el colegio donde estudias. Nada de eso está en tu elección. Y luego de eso está lo que tiene que ver con la parte de ideología, con los criterios ideológicos que desarrolla el sujeto. Tampoco son tuyos, se te son dados. La religión que vas a tener, al menos en primera instancia, es una religión que típicamente es la religión de tus padres. El tipo de tendencia política tendrá que ver con el tipo de familia en donde te desenvuelvas, hasta el gusto por el deporte que vas a tener. Está directamente relacionado o al menos fuertemente amañado, direccionado por los gustos de tu comarca, de donde tú te desarrollas. Y entonces la ideología que desarrollas en primera instancia no es tuyo, es una ideología de un otro que se te es impuesta, no con mala intención, sino porque así no hay otra manera. Es la única manera en la que los pueblos se pueden desarrollar, transmitir el conocimiento que tú crees que es lo que le conviene al otro y que es lo que le conviene a la sociedad. Y tú dirás, cuando crece el sujeto puede cambiar de opinión, siguiendo la dinámica sartreana de la idea de que el hombre es aquello de que hace con lo que hicieron de él, ¿no? Esta idea de que el hombre puede superarse a sí mismo, como que en un nivel de conciencia, de autoconciencia, entonces tú te cuestionas lo que ha sido de tu vida hasta ese momento y eres mejor persona. Pero eso es falso, eso es ontológicamente errado. Porque aquellos preceptos que tú usas para corregir ciertas ideologías que tú mismo estás valorando como erradas, también lo haces a partir de ciertos filtros, de ciertos matices, de ciertas nociones que vas a ir obteniendo a lo largo de tu desarrollo. Entonces no te escapas de eso.
En ese sentido es que yo defiendo el determinismo filosófico, no porque no escojas, sino porque todas las variables que están de alguna manera jugando al momento de tomar una decisión son variables que realmente nunca dependieron de ti, aunque se sienta que sí. Claro, en este caso lo que has dicho del jugo, claro, ahí en esa parte pues estás escogiendo porque ya no tienes elección. Es que ahí no, ya no tienes elección. Te gusta el jugo dulce porque tu madre te lo hacía dulce y te acostumbraste así. Entonces obviamente vas a tener el poder de elegir, pero es que así puedes elegir un jugo simple, vas a elegir el dulce porque ya estás condicionado de esa manera. Ahora, es verdad, a lo que uno va creciendo, uno se va dando cuenta de ciertas cosas que tal vez a veces no le gustan, como uno fue criado, qué sé yo, y va a intentar mejorar. Y siempre vas a tener ese poder de elección. Siempre vas a tener el poder de elección, pero siempre, bueno, sí, vas a estar ahí anclado a que si no te gusta algo es porque el de acá te dijo, bueno, que sí, que esto es más chévere, que esto es lo otro. Y vas a estar anclado, es verdad, vas a estar condicionado, pero igual sigues teniendo un libre albedrío. O sea, siempre vas a tener un poder de elección. Y a partir de ahí, pues vas a tener unas consecuencias. Pero sigues teniendo ese poder de elección. Si tú quieres elegir una cosa, te cambias de bando y eliges otra. Y si esto ya no te gustó, ya no te hizo que tú tienes un nivel de creencia y ya tú dices, bueno, esto no, realmente no es así, tienes el poder de elegir otra cosa. Pero Ponme un sigues ejemplo. teniendo el poder de Pero elección. bueno, profundicemos en esto. Dame un ejemplo donde tú escojas algo y que luego, por algún motivo, vas creciendo, vas teniendo nuevas nociones de realidad y decides cambiar de decisión. Dame un ejemplo y tratemos de hilar si realmente ese cambio de decisión no está en función de otros parámetros que también se te han Mira, dado. te cuento algo. Yo tenía, cuando yo era pequeño, a mi madre le enseñaron, en algún momento creo que mi madre me dijo que los gatitos eran satánicos y cositas así. Y ella me compartió eso. No, Que los los gatos. gatitos eran Sí, satánicos. que los gatos no son de Dios, dicen. Los gatitos. Yo le tenía un odio a los gatos. No me gustaban los gatos de pequeño. Y me creí con esa certeza de que así me habían enseñado. Pero luego crecí y yo tenía un amor hacia los gatitos. Un día me regalaron un gato y yo no lo quería llevar porque ya, un gato negro justamente. Y lo llevé a casa chiquito y me empezó a gustar el gatito. Y hoy en día yo amo mucho esos animalitos. Son muy bonitos, muy amorosos. Y una vez empecé a leer las escrituras donde decía que Dios creó los animales. Entonces a partir de ahí ya mi punto de vista cambió. Entonces aprendí en base a eso. Y bueno, ya sería por la fe. eh, y como tú dices, bueno, siempre estoy sujeto a otra creencia. Tuve que cambiar de opinión por lo que leí. En base a lo que leí. O sea, estoy condicionado por lo que leí. O por la fe. Entonces leí que los animales, Dios creó los animales. Entonces dije, no, lo que mamá me dijo no es así. Y de ahí se me salió ese pensamiento. Y ahora me gustan los gatitos. Y sé que no son malos, no son... Dios creó los animales. Dios creó todos los animales, dice. Según las escrituras, ¿no? Y yo tengo esa fe que es así. Entonces tuve que cambiar de parecer, cambiar de opinión. Y claro, tuve la libertad de escoger en este caso. Cambiar de opinión o seguir pensando que el animalito era satánico o creado por X entidad, se podría decir. ¿Mm? No sé qué opinas tú al respecto. Yo es que es justamente eso iba, ¿no? Toda esta información que te ha llegado, por ejemplo, aislemos el tema de la religión, Ujú. el pensar en Dios como el creador de los animales y por ello pues deviene la conclusión de que no puede haber algo malo en un animal, es creado, tiene que tener algún propósito. Pero el que tú pienses de que la premisa, si Dios lo creó, es bueno, presupone una serie de anclajes a priori que han tenido que ser presunciones medias impuestas. Porque primero tienes que presuponer que hay un Dios, luego de que ese Dios tiene un propósito para su creación, luego de que ese propósito puede ser conocido a través de un determinado texto religioso,
y luego presuponer que vale la pena obedecer a ese Dios. Todas esas nociones se te fueron dadas en algún momento de tu infancia, entonces ya creciste con estos condicionantes que cuando tuviste la información Dios creó los animales, y entonces tuviste que necesariamente concluir que entonces no puede ser malo ese gato. Si no hubieras tenido todos estos presupuestos, porque fíjate que es como que tú empiezas la película pero a medio camino, dices, no, entonces leí que Dios creó los animales y entonces revaloré lo que yo pensaba de los gatos. Pero esta es la película a medio camino. Para que eso haya tenido un peso en tu toma de decisiones, para que cuando tú ponderes los pros y los contras de tener un gatito, hayas decidido, no, yo tengo que cambiar mi opinión, hay una serie de presupuestos que también son información a priori, o sea, a priori antes de tomar la decisión de quedarte con el gato, que lo has anclado a lo largo de tu desarrollo, de tu infancia, de tu primera estructuración de criterios, de las cuales se presupone que existe el yo, que en este caso eres tú, o sea, todo lo que tú piensas que eres hasta ese momento, todas tus creencias, todas tus nociones de bueno, malo, virtudes, todo eso, está jugando un papel cuando tú dices, yo voy a cambiar de opinión y voy a empezar a gustar de los gatitos, y es más, voy a tener 3 gatos, qué sé yo. Entonces, todas estas nociones que te llevaron a tomar la decisión de voy a cambiar mi elección, en realidad no te escapas nunca, porque también son nociones que en algún momento se te fueron contingentemente dadas. Si hubieras nacido en una familia en que no le hubiese dado mayor importancia al cristianismo, pues no hubieses tenido ese bagaje de información que te hubiese lidiado a cambiar tu percepción, y hasta el día de hoy quizás estarías todavía con esa adversión a los gatos. Entonces es difícil escaparte de este presupuesto determinista, de este presuponer que todas las nociones que estás empleando en algún momento, dado que no vinieron de fábrica, dado que el bebé no nace filosofando, el bebé no tiene ese tipo de ideologías a priori, tiene ciertos impulsos biológicos, como lo que hemos hablado, que podría ser a veces bastante sofisticado, pero no está racionalizado. La racionalización viene después. Tú tienes ciertos impulsos y luego buscas racionalizar esos impulsos y buscas relativizar todo para sentirte mejor contigo mismo. Pero todo lo que tiene que ver con elecciones de orden ideológico, en donde tú estás presuponiendo ciertos conceptos como válidos y otros como errados, lo haces sobre la base de algo. Sin importar que sea esa base se te es dada también. No, es jodido escaparte de eso. Pero yo creo que llega un momento en donde tú, no sé si es que cumples tu ciclo o tu mayoría de edad, y te das cuenta de la realidad. Porque hoy en día, porque mamá aprendió que verdaderamente los gatos no son satánicos. Y mamá ahorita ya quiere los gatos. O sea, ese es un error que ella tenía también. Y hoy en día mi madre ama a los gatos. Pero llega un momento, yo creo que creces y esa información te llega. Y ya tienes un tipo de elección. O sea, la información llega en un tiempo determinado y ya te da a elegir. Entonces ya vas a tener la libertad de elegir si seguir en el error o cambiar de opinión. ¿No te parece? Fíjate que, por ejemplo, lo que has dicho, ¿no? Te llega la mayoría de edad y entonces ya tienes un criterio que te permite tomar decisiones. El hecho de que consideres que hay una edad en la cual ya se puede considerar mayoría de edad y que encima en esa edad ya tienes los criterios más puros o más depurados para poder tomar decisiones más congruentes, ya sugiere que hay algo en tu criterio que está contaminado. Porque no existe ontológicamente algo como mayoría de edad. Eso es algo que lo construimos entre nosotros y nos ponemos de acuerdo y vamos a decir, mira, a partir de los 18 ya somos mayores de edad. Y esto es tan cierto que es contingente que en otros países no es la misma edad. Exacto. Entonces, así de falso es eso. Pero es que sí, realmente estamos contaminados. Y bueno, esa contaminación Realmente sí. forza tus elecciones. Porque hay cosas buenas que tenemos y cosas malas que hemos aprendido. O sea, es así. Desde el momento en el que presupones que hay cosas buenas y cosas malas, O sea, basado en lo que nosotros ya hemos basado en aprendido. algo, Exacto, en lo que has basado en algo. aprendido. Entonces, no te escapas de eso. Ujú. Estás todo el tiempo. Estás total y puramente contaminado. De hecho, hay una frase bastante empleada en psicoanálisis que el inconsciente es el discurso del otro. Todo lo que tú piensas que eres, todo lo que constituye tu set de creencias, de virtudes, de defectos, lo que tú valoras como bueno o malo, son criterios impuestos por un otro. Cuando uso la palabra impuestos no quiero decir que deliberada o maliciosamente se te impone algo para que creas, en ocasiones sí, pero es indiferente. El hecho es que el yo del sujeto, para quienes sostenemos el determinismo, no viene de fábrica. No hay un alma que venga a ocupar contingentemente este saco de carne y que le dé, digamos, vida y que luego trascienda una vez que el cuerpo no está.
sino que el mismo yo del sujeto, la misma noción del yo, es contingente, empieza a existir en algún momento. Y si me preguntas a mí, se me permite la hipótesis, yo pensaría que en algún momento cuando has acumulado la suficiente cantidad de conceptos, que lo has combinado en el suficiente número de criterios, el ser empieza a percibir que se diferencia de otros seres y empieza a existir la noción del yo. Como la noción del yo no es otra cosa que este cúmulo de criterios, que es la combinación de conceptos que se te fueron dados, no puedes escapar de eso jamás. Es como, no sería como que el sujeto tiene pensamientos. Los pensamientos son el sujeto. La forma en que se estructura el pensar del sujeto, esos criterios que conforman su ser, son criterios impuestos ¿por quién? Por un otro, porque no son de fábrica. Entonces, es de alguna manera hablar de yo. Yo pienso, yo creo, yo decido, en un en estricto sentido ontológico, filosófico, metafísico, si tú quieres, es absurdo. No hay un yo. El yo es la recopilación de una serie de conceptos que has ido captando como esponja a lo largo de tu desarrollo. Ese es el modelo explicativo, quizás un tanto pesimista, que cuando lo abrazas, lo quieres y lo desarrollas, más bien te parece hasta precioso, porque te explica toda la estructura de la realidad. El psicoanálisis, ¿por qué funciona? Si tú tomas como presupuesto esta explicación ontológica filosófica de la noción del yo del sujeto, te hace sentido. Te hace sentido porque el ser hace lo que hace. Te hace sentido por qué existe el neurótico, el psicótico, el psicópata, por qué existe la culpa neurótica. Incluso hasta lo podríamos hablar y más adelante tengo una teoría de qué es la ansiedad y qué es la angustia y cómo está operando eso. Pero eso no nos dice que no tenemos un alma. O sea, no nos quita el sueño de que... No, ponle el alma, pero sí te puede llevar a condicionar qué piensas del alma. ¿Qué es el alma, por ejemplo? Que no es el debate y no profundicemos en eso, pero si yo te digo qué es el alma... Y claro, hasta donde tenemos entendido, acorde a nuestras enseñanzas, estamos condicionados a... Acorde a tus enseñanzas. ¿Te das cuenta cómo que, no te escapas? Exacto, que tenemos un alma. No te escapas, Ya es por fe sería. ¿Qué es la fe? Pero sentimos un alma. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de que algo no estamos viendo, de que creemos en algo. ¿Y esa certeza en función de qué? Cuando dices creemos en algo, esa creencia, ¿de dónde apareció esa creencia? Pero es la vida que tenemos, ¿de dónde salimos? O sea, aparecimos de la nada, sí. No me hace mucho sentido. No, pero es que el no tener una respuesta es justamente abrirle la puerta a que ciertas teorías se instauren en uno y sean tomadas como válidas. ¿De dónde salimos? Quizás no te pueda responder de dónde salimos. A pesar de que yo sí tengo una teoría. Pero no tener la respuesta de eso, entonces no concluye en que lo que... entonces como es una respuesta que yo no tengo, entonces voy indiscutiblemente a creerle lo que fulanito o determinada religión quiera proponer como un modelo explicativo de realidad. Claro, no todo tampoco podemos creer. Cositas que ya muchas veces se pasan de contexto y lastimosamente es muy complejo entender eso. Hay cosas que sí se pueden empezar a analizar, a psicoanalizar, a estudiarlas, si se podría decir así. Y hay cosas que también uno siente. Hay cosas que uno siente también. Y no es en base a que alguien te condicionó. Vamos, la vida que tenemos, chuta. ¿En base a qué entonces? Ahí está, pues en base a qué. Pero no digas en base a que alguien te condicionó, porque sí es verdad que muchas veces es alguien, pero a veces es algo. Es que a veces sentimos que tenemos un alma, sentimos un presentimiento de algo, y en base a qué nosotros decimos. ¿Quién me enseñó esto? ¿Quién me enseñó lo aquello? Hay cosas que nadie nos enseñó y sentimos. Dame un ejemplo. Supongamos, en algún momento hemos hablado de la ley de atracción. Eso es otro podcast, Lucho, no estés mezclando temas. Ya eso lo hablaremos luego. Ya, pero cuando sientes que algo en algún momento, no sé, como que te llegó y como que... O sea, ¿quién te enseñó eso? O sea, ¿quién te enseñó que ahí hay algo? ¿Quién te enseñó que eso debías hacer? ¿Quién te enseñó? Me estás pidiendo un ejemplo, pero no se me vino ahorita a la cabeza un ejemplo. Lucho, estás sin zapatos. Sí. No, es que es cómodo, ¿no? Aquí tenemos alfombra y es muy cómodo. No, ¿qué tiempo llevan? No sé, pero está interesante. Sí, está buenísimo. Yo lo que considero es que realmente jamás sales de ese círculo. Y puedes desesperadamente buscar salir de ese círculo. Es difícil. Desesperadamente. Al menos yo te digo que lo natural es pensar en el libre albedrío.
queremos ser libres, nos sentimos libres. Es muy natural, tú sientes que estás en tu casa y tú escoges qué vas a desayunar. Cuando empiezas a afrontar la posibilidad del determinismo filosófico, y el determinismo en su sentido más estricto, el que te dice todo está condicionado y determinado por causas a priori que tú no controlas, que es el que yo trato de defender acá, es muy contraintuitivo. Lo natural es empezar a luchar contra esa idea, porque hasta parece absurda cuando la escuchas por primera vez. Mira, yo tengo muchas teorías y he llegado a pensar muchas cosas en la parte de la, de las escrituras, ¿no? Cuando de repente tenemos un libre albedrío, escogemos lo uno, escogemos lo otro. Hay una lectura en las escrituras donde dice, si yo no hubiera ido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces, de alguna manera, hay cosas que estábamos condicionados y no sabíamos si era bueno o era malo. Y llegó un hombre aquí a la tierra, eso hablan las escrituras y por fe nosotros lo creemos, no lo hemos visto. Y justamente como tú dices, no nos escapamos de la condición que fuimos criados con esa creencia. Que llegó un hombre llamado Jesús, el Claro. cual pues... Pero sí me pillas la idea de lo claro, que quiero sí yo. te entiendo. Y bueno, hizo un sacrificio acá en la cruz. Y estuvo aquí explicándonos qué es bueno, qué es malo. Y a partir de ahí nosotros tuvimos se podría decir, un modelo de ejemplo a seguir. Si se podría decir así. Entonces ahí vamos a tener un nivel ya se podría decir, de libertad de elección. Porque ya vamos a saber en base a qué escoger. Entonces, no nos está, si se podría decir, no nos está obligando. O sea, la libertad creo que es la condición que te permite tener la capacidad de escoger sin ser libremente, pues, ¿no? Libremente, escoger libremente. Ahora, el tema de que tú comentas de que hay partes en las que hay cosas de repente malas que la tratan como buena. Hay un momento en el cual pues Dios te puede justificar. Y Él sabrá en base a qué te justifica. Deja que me voy 2 pasos hacia atrás y voy a jugar un poco el juego poco popular de ser abogado del diablo. ¿Y por qué consideras que existe Dios en primera instancia? ¿Por qué le creas, o sea, por qué atribuirle valor o veracidad a una persona, digamos, el pastor, lo que tú quieras ponerle, que te dice, mira, este es el camino a la verdad en la vida. Hay un propósito y me lo sé yo porque está en este libro que... ¿Por qué decir, mira, eso es así? ¿Cuál es el proceso crítico que se hace antes de decidir creer algo tan delicado como que una persona te diga, yo tengo la verdad? ¿Por qué? Claro, es que eso es tan simple. Si tú crees que hay un Dios, pues le clamas y Él te responde. O sea, no hay mucha lógica en eso. Pero tú has tratado de pedirle eso, por ejemplo, a Alá, a Krishna. No, porque obviamente no me han enseñado que... ¿No te han enseñado? Claro, porque obviamente, bueno, nací en Latinoamérica y... Estás condicionado a estoy ser cristiano condicionado, o claro. católico. Ajá. Bueno, pues ahí está justamente. Bueno, pero yo creo que es el mismo Dios, simplemente que le cambian de nombre. No, porque es cómodo creerlo así, pero tú has leído el Corán. Es evidente que no son los mismos principios. No he leído el Corán. Bueno, no, está muy distinto. La noción. ¿Y qué si el Corán es un loco que lo escribió? ¿Y qué si la Biblia es un loco que lo escribió? Claro, esa es otra también. Aunque eso que has dicho es muy cuestionable también. Sí, es que no te escapas de eso, porque cuando tú convalidas la versión bíblica o el cristianismo a través de cierta oración en soledad, o no sé a qué te refieres cuando tú dices que tú luego, no recuerdo cómo lo has dicho, pero como que tú has tenido esa comunicación luego individual y que te ha validado que... O sea, bueno, en la escritura mismo dice, o sea, en un texto bíblico dice, bueno, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, pienso que la realidad está a un paso. Aunque no es tan fácil como parece, ¿no? Somos pecadores y estamos lejos de Dios, se podría decir, y acercarte. Es que muchas, o casi todas, de las más de
3.000 o más de 5.000 religiones que han existido han clamado lo mismo. Que tú puedes tener cierta cercanía a esa información mística dada por el Dios con cierto ritual específico, ¿no? En el caso del cristianismo es la oración, en el caso del cristianismo es el diezmo, el orden sacramental de todo eso. Cada religión tiene sus rituales y todos experimentan exactamente lo mismo. Esa sensación sublime, esa sensación de trascendencia que te da cuando cumples un ritual, está inscrita en el genoma humano. Incluso una persona atea, no recuerdo quién era, creo que era un escritor, Sam Harris, creo que él contaba o hablaba un poco de esto, ¿no? Decir, oye, la religión tiene el monopolio de la espiritualidad. Se cree que solamente se puede tener una sensación trascendental de existencia a través de una determinada religión. Y él estaba en contra de eso, y yo estoy también en contra de ello, porque la espiritualidad es una cosa y la religión es otra cosa. Pero las religiones a veces parece que quieren monopolizar la espiritualidad y decir que espiritualidad es sinónimo de pertenecer a una religión en particular. Pero tú puedes irte a desaparecer de la sociedad durante 2 años, encerrarte en una caverna sin tener contacto con nadie y experimentar una sensación de trascendencia enorme y tener un proceso filosófico introspectivo tremendo y tener esa sensación sublime de que estás llamado para algo mayor sin necesidad de pertenecer a una religión en particular. Como eso está presente en la naturaleza humana, cualquier religión de paso te dice, eso te pasa por mi Dios, no, eso te pasa por el otro Dios, y entonces luego se encuentra un hermano musulmán, con un hermano católico, con un hermano judío, y todos dicen, no, es que mi Dios es el verdadero porque yo lo he sentido en mí. Entonces lo que está constante, lo que permanece constante, no es la religión, es que la espiritualidad, este sentido de lo sublime, lo que diría Immanuel Kant en algún momento que ya nos pongamos más en el estricto orden filosófico, el sentido de lo sublime es humano. El pararte frente a un inmenso mar y sentirse pequeño frente a ese mar y sentir ese regocijo en el corazón y que te tiemblan las manos y en la boca del estómago, esas emociones están inscritas en el genoma humano, porque en algún momento probablemente fueron útiles para el desarrollo evolutivo y la subsistencia. Y luego la religión monopoliza. No, es que tú sientes eso es porque Dios, y no cualquier Dios, es este Dios. Y nadie hace ese camino espiritual de decir, a ver, voy a estar 2 años de católico, 2 años de evangélico, 2 años de musulmán, 2 años de siguiendo a Krishna, 2 años siguiendo a Buda, para ver si siento lo mismo. Porque se van a llevar una sorpresa. Sentirán lo mismo, esa sublimidad. No sé si existe la palabra sublimidad, ya me estoy inventando cosas. Lo que pasa es que aquí viene un tema de... yo en cierto grado de edad no había leído ciertos libros y a veces se te escapa información o tal vez tienes un poco prohibida. Es un tabú. Hay cierta información que yo creo que me estoy abalanzando un poco. Pero hay cierta información fuera de las escrituras que también es válida, pero ya tienes que saberla tomar. Yo creo que tienes que llevar un conocimiento o una base, un concepto, y de ahí a partir de eso pues buscar. Pero yo creo que sí, se puede buscar información por fuera, pero como tú no dejas de decir, siempre estamos condicionados, no nos escapamos de la realidad, pero en algún punto yo creo que hay esa libertad. En algún punto hay esa libertad. ¿Lo crees en función de qué? En función de la fe. En algún punto, claro, no me estás... O sea, no encuentro una parte donde yo te pueda decir, hay la libertad porque es así. Entonces, si no puedes justificarlo más allá de tu emocionalidad, lo que sería un capricho, No es esa creencia, no es un capricho. Yo siento que si nosotros decimos 2 más 2 es 4, yo creo que para esa entidad que yo le llamo Dios, para él 2 más 2 es 5. De alguna manera, hay alguna manera de que para él hay un tema de libertad. Porque si hay una escritura donde dice que tenemos una libertad y yo siento que tengo una vida, entonces yo creo que sí hay una libertad. El cuestionarme y el querer buscar esa información de por qué es libertad, aunque yo mismo me contradiga de que tal vez no hay, pero digo, sí hay. Yo creo que hay. Y trato de buscarla, no la encuentro, pero yo creo que hay una libertad. Y ese es el tema. O sea, yo pienso que sí hay un libre albedrío. ¿De qué manera? Pero... O sea, claro, en el momento en el que vos pones sobre la mesa el tema de que ya presupones Dios,
es indudable. Entonces, pues, si en algún texto bíblico, que igual hay que revisarlo, dice el ser humano tiene libre albedrío. O sea, no específicamente sirve Sí, de esa albedrío, manera, pero sí hay un texto. bueno, igual, en el momento que tú ya tienes ese presupuesto, claro, la conclusión es ineludible. Pues si existe un ser personal, todopoderoso, lo que sea, que ha creado en esta dinámica, tiene que ser cierto. Yo lo que te estoy diciendo es, vamos 2 pasos más atrás. Para decir existe un Dios, y este es el Dios de esta determinada religión, ¿qué pasó? O sea, hay un salto epistémico enorme para que uno pueda concluir a ciencia cierta, o con certeza, o tú le dices, no, es que no se puede, se llega por fe. Ok, pero esa fe está en virtud de qué. ¿Por qué ahí sí hay fe? Yo te puedo decir, oye, cree en el determinismo filosófico por fe, pero ¿por qué acá no aplica el mismo Sí, criterio? porque el determinismo filosófico no me da ciertos, se podría decir, cierta confianza, cierta... eh, ¿qué te puedo decir? No me siento cómodo. Sí, ¿cómo? O sea, el determinismo filosófico existe, se da. Hay una historia en las escrituras mismo, siempre te hablo de eso, donde hay un joven que le pregunta a Jesús que literalmente ya hizo todo bien. ¿Y qué más puede hacer para seguirle? Entonces Jesús le dice, bueno, si ahí hiciste todo bien, coge los bienes que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y el joven decide no seguirle. Aunque el joven quisiera seguirle, no puede. O sea, él toma la decisión de abandonar esa idea, porque ya me imagino que sus padres le enseñaron que más importantes son los bienes. O sea, él ya está condicionado claramente por sus bienes, por las cosas que él quiere. Aunque él quisiera seguirle, no puede tomar esa decisión. Aunque él es libre de tomar la decisión, no la toma. Justamente porque está condicionado por los bienes. Me acuerdo de la historia de San Francisco de Asís, te la sabes. No. Más o menos siglo XII. Aquí me puedo estar equivocando grotescamente, pero como en el 1100 algo, había un mercader muy exitoso en Italia y tenía un hijo y el mercader quería que el hijo siga sus pasos. Y el hijo era aún más parecido a lo que sería hoy por hoy un hippie. No quería estar metido en el mundo del comercio, no quería hacer las veces de lo que veía que su padre hacía, porque su padre aparentemente es descrito como un hombre bastante férreo, bastante particular, bastante rudo. Entonces él no quería estar involucrado en eso. Y el padre siempre jugaba con este chantaje de decirle tienes que hacer esto porque te desheredo, tienes que hacer esto porque si no te desheredo. Y en uno de esos chantajes en la plaza pública, cuyo nombre no recuerdo, pero entiendo que es que existe a la fecha. Existe a la fecha esa plaza. En una de esas discusiones, el hijo le dice al padre, ¿sabes qué? Quítame todo, no me interesa nada. Que se saca la ropa, se queda literalmente en el interior el macho. Y le dice, aquí está, es todo lo que tú me has dado, te lo devuelvo. Y yo simplemente me voy. Y se fue y se adentró al bosque. Ese muchacho es Francisco de Asís. Y luego creó la orden de los franciscanos, que es una orden bastante, digamos, viven en lo que sería catalogado la pobreza absoluta. Es una orden, no tienen lujos, no son como otras órdenes religiosas que no las vamos a nombrar para que no se vayan a molestar. Pero realmente el sujeto fue de los que andan descalzos caminando por ahí, y aparentemente fue feliz. Tuvo una vida plena, entregó todos los bienes, renunció a una herencia que le hubiese garantizado una vida. Pero Francisco se la jugó. O sea, la orden de los franciscanos me parece la más... si a mí me pones a escoger entre todas estas órdenes religiosas de ramificaciones católicas, los franciscanos. Ese macho entregó todo. Podía ser millonario en relación a la época, ¿no? Obviamente. Y decidió dejar toda su herencia por irse a seguir lo que él pensaba que valía la pena. En este caso, el Evangelio, a Dios. Entonces... yo respeto mucho eso. No me importa que no comportamos la misma creencia filosófica ontológica, pero ¿cómo no respetar eso? Una persona que estuvo dispuesta a dejarlo todo por sus creencias. Claro. Yo creo que al final del día, más allá de lo que tú creas, lo que importa es comprometerte con tus creencias, justificar tus creencias, creer por algo y vivir acorde a tus creencias, no vivir la contradicción. El problema del neurótico es la culpa, y la culpa está porque está en contradicción.
de lo que él piensa que es correcto a lo que él hace o lo que él siente. Pero si tú eres congruente, si tu pensar está en función de tu actuar, estás en paz, aunque no tengas que comer. La cuestión es que hay veces que tú crees en algo, pero no tienes del todo por qué lo crees. Bueno, y esto es de fe, nada más. O sea, lo que pasa es que hay algo que está casi que vacío ahí. O sea, como que sientes que falta información. Y dejas de lado esa información, ese falto de información, y dices, bueno, sigo creyendo en esto. Porque falta información, pero sigo creyendo en esto. Sí, pero para mí eso no es correcto. Para mí lo más honesto, intelectualmente, es decir, no, aquí me falta información. A ver, voy a suspender el juicio un tiempo de lo que yo he estado creyendo y voy a validar qué es este enorme va. Que yo te diga, estoy viviendo. ¿De dónde vine? No sé, pero estoy viviendo. Y lo que me importa es vivir. O sea, tengo una vida. ¿De dónde se creó la vida? No lo sé. De alguna manera se creó la vida. Pero si me pongo a investigar de dónde se creó la vida, yo creo que no voy a encontrar información. Pero sin embargo, tengo una vida. Entonces, sigo viviendo porque estoy por fe. Entonces, es algo... Sí, pero hay el conocimiento posible y hay el conocimiento imposible. Yo creo que hay cierta obligación, si se quiere, hasta moral con uno mismo, de llegar hasta donde el conocimiento posible te permite llegar. Ese es el tema, porque yo creo que no tenemos posibilidad de llegar muy lejos. Yo estoy de acuerdo, lo que podemos conocer de la realidad es muy poco en comparación a todo lo que conlleva la realidad. Pero ese poquito es obligación moral llegar, es menester humano. A la gente se te puede pasar la vida 50, 60, 70 años ya con un poquito de suerte, 80 años ya con la bendición de Dios, y no te tomas el tiempo de decir voy a dedicar este periodo de mi vida a indagar en temas existenciales que están tocándote la puerta y que no puedes escapar. Y lo que pasa es que la realidad es que siento que, bueno, y ahí se contradice lo que te iba a decir algo. Siento que nadie tiene esa respuesta. Y ahí me voy a contradecir un poco en lo que te digo. En las escrituras dice, clámame y yo te responderé. Y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. O sea, está a la puerta y se hace lejos. Porque a veces uno no quiere pagar el precio. Entonces, para llegar a esa realidad, para llegar a esa conclusión de que hay que pedir, se hace cerca y a la misma vez lejos. Porque estar cerca de Dios no es fácil. Pero se torna fácil también preguntarle a Dios y que Dios te diga, bueno, esto es así. Esto es así, esto es acá. ¿Y eso que Dios te responde? ¿Cómo sabes que es Dios? ¿Cómo sabes que no es un brote psicótico? Sí, perdona, no, sin ser ofensivo. ¿Cómo sabes que es Dios que te responde y que no estás teniendo un delirio? ¿Cómo? Si fulanito de otra religión me dice exactamente lo mismo que su Dios le dijo eso. Fulanito de otra religión dice, no, es que mi Dios me dijo lo de acá. O sea, ¿cómo yo? Claro. ¿Qué mi palabra va a valer más que la de fulanito que pertenece a otra religión y que me dice que su Dios le ha dicho y encima lo contrario de lo que me dijo mi Dios? Y ahí es que sientes, porque cuando Dios te habla, no sé, el alma se te sale del cuerpo. Y todos entienden lo mismo. Todos entienden lo mismo. Claro, yo te entiendo dónde quieres llegar. Entonces, ahí está el detalle, que no es poca cosa, y que yo creo que cuando las personas en general llegan a ese... En vez de tratar de indagar más y profundizar en la medida de lo que sus capacidades intelectuales le permitan, es como que dicen, no, como que me está incomodando esto, veo para el otro lado. Es lo humano, es lo normal. Fíjate, y este ejemplo lo tenemos que eliminar luego. Fíjate, ¿alguna vez te has hecho un examen de VIH? No. Bueno, normalmente se dice que el ser humano tiene una tendencia natural al saber, que el ser humano quiere conocer, es curioso, sí, pero solamente quiere saber y conocer de una manera para revalidar lo que ya cree. Pero cuando es conocer algo que no quiere, le duele. Cuando tú estás haciéndote el examen de VIH, y tú sabes... Y ese es el miedo. Sí, llámale como tú quieras. Cuando tú estás haciéndote el examen de VIH y tú sabes que has pecado y vas a recibir ese examen, te tiemblan las manos, se te nubla la vista, no quieres ver. Yo te cuento que más ese es un tema como de
Bueno, en realidad es miedo, pero ¿miedo a qué? O sea, yo no me lo he hecho, pero en este caso no es por miedo, pero yo en algún momento tuve miedo. En algún momento anduve en la calle por ahí fastidiando y sí tuve miedo de hacerme ese examen. Hoy en día no, pero lo que sentí fue miedo. Sí, ponle el Y es ejemplo que que sientes quieras. miedo a no tenerlo. Sí, a lo que me refiero es que cuando una posible realidad puede llegar a alterar toda tu estructura de vida, lo repeles. La gente no quiere indagar a veces en sus creencias, cuestionarse en última instancia qué tan congruente es, ¿cierto? Porque puede significar tumbar toda una estructura de vida llevada durante 10, 20, 30, 40, 50, 80 Pero años. sale de la ignorancia y No, descubres la ¿qué realidad. ganas con eso? O sea, yo estoy de acuerdo en que vale la pena, pero en general, ¿qué ganas con eso? Una persona de 80 años, ¿tú crees que a los 80 años quiere indagar en sus creencias que durante 80 años lo guiaron para decir, no, me he equivocado? No, no va a querer hacer eso jamás. Ya tiene 80 años de invertidos ahí. Heaven's Gate. ¿Has escuchado? ¿No? Bueno, un culto, no sé qué palabra usar para que no nos censuren. Ahora está famoso decir desvivir. Un culto que presuponía que iban a llegar en el 80 y pico. Creo que la primera vez es en el 70 y pico que iban a llegar ciertos visitantes de cierta... ya no quiero inventarme el nombre para no equivocarme, pero como que visitantes extraterrestres. Ujú. Que iban a llegar en el 70 y pico, e hicieron una reunión, eran como creo que más de 300 miembros, llegó la fecha pactada y no pasó nada. Luego dijeron, no, es que hicieron mal la lectura del cosmos y lo que tú quieras, y en realidad la profecía es que en el 85 vienen. Entonces todos estos se unieron, se juntaron para recibirlos en el 85, en el lugar donde las coordenadas supuestamente iban a volver. Tampoco pasó. Luego, no, es que es en el 87. Bueno, pasaron como 5 fechas en donde no latinaban. Tú dirías, en algún momento esto van a abandonar eh, el culto. A la primera que fallas ya prende las alarmas. A la segunda ya no vuelves. Pero no. Lo cierto es que en el 90 y pico, creo que es 97, pero puedo estarme equivocando, quedaban 29, casi 30 miembros de esa secta, Heaven's Gate. Y dijeron, no, lo que pasa es que estamos haciéndolo mal. Van a venir ahora, pero pasa la nave, pero la nave como que no se estaciona, sino que pasa y en el trayecto recoge nuestras almas. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar veneno para desvivirnos justo cuando esté pasando la nave y así poder irnos con ellos a la nueva vida y lo que tú quieras. Suena ridículo. Bueno, 29 personas se desvivieron durante ese momento. 29 personas. Eso es lo que hace el ser humano. Esa es la tendencia humana. Tú dirás, no es que sean 29 personas específicas y son justo las 29 personas. No, es la naturaleza humana. Opera de esa manera. Por eso es que cuando alguien es férreo creyente de una religión, me parece que es sano buscar llegar hasta lo más profundo de la manera en que una persona justifica sus creencias para saber si tiene razones suficientes para sostenerla o si está en un capricho emocionalmente vinculado por el sentido de grupo, por lo que tú quieras ponerle ahí, que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para sostener una creencia, aunque ya ha sido más que corroborado que hay buenas chances de estar equivocado. Sí, pudiera ser, pero acá es un tema más de fe. Supongamos, si yo creo en Dios, quiero averiguar o sea, no averiguar quién es Dios, pero en pocas palabras te digo, saber hasta dónde llegar, saber más que cómo se puede mejorar, buscar la manera de ser mejor, hasta ahí, pero de ahí ya a ponerme a hacer más cosas locas como que ya no va al caso, ya no va al caso. O sea, ya meterte mucho en lo profundo, te vuelves loco. Hay gente que se ha vuelto loca por buscar demasiada información. Esa es otra. Ya empiezas a buscar información deliberadamente, la gente se vuelve loca. Ya se te hace imposible vivir. Porque vas a estar psicoseado, ya no. Yo conozco personas así. Está complicado eso. Sí.
Me He parece. tenido amistades que se meten mucho justamente en la cosa del evangelio y se vuelven locas, no sé por qué. Y son cosas de Dios, pero habla de un rey en las escrituras Nabucodonosor, ¿te acuerdas? No sé si has leído, que se va a comer hierba. No pasa. ¿Qué tan convencido, para ya ir un poquito terminando esto, porque yo creo que los últimos dos miembros de la audiencia que han seguido viéndonos hasta ahora, ya sabes, como de costumbre tu mamá y la mía, saludos señora, no creo que nadie más haya quedado hasta este punto, pero si tuvieses que matizar un poco, si tuvieses que caprichosamente ponerle un porcentaje a esto, ¿qué tan seguro estás de que el libre albedrío es congruente y que es la verdad? Y que es ¿Qué te puedo decir? Yo lo que siento es que si algo está en las escrituras, hay cosas que me cuestiono. No las voy a decir acá. Pero siento que sí, hay un libre albedrío. Y le quiero, o sea, le estoy buscando la quinta pata al gato. Día a día me lo cuestiono y no solo esto, hay muchas cosas que uno se cuestiona. Buscando la manera de poder entender. Lastimosamente, hay cosas que Dios dejó hasta cierto punto que uno las pueda comprender. Pero de alguna manera tiene que haber un libre albedrío. Tal vez que no comprendamos, no alcanza a comprender este momento, pero si Dios dejó un libre albedrío por algo, y yo creo que hay, simplemente que aún no hemos encontrado la manera de catalogarlo, de analizarlo, ¿no? Pero estarías tú 100% convencido de que estás en lo cierto. Yo sí creo que estamos en lo cierto, o sea, yo sí creo que estoy en lo cierto, pero como te digo, en cierta medida, porque es verdad que también hay un determinismo, eso es muy cierto. O sea, en cierta medida tenemos libre albedrío, no en todo. Porque como te digo, ya estamos condicionados, es verdad lo que tú dices, estamos condicionados, claramente vemos que estamos condicionados, pero en algún momento tenemos un libre albedrío. En algún momento ya nos enseñaron, y bueno, como seguimos en lo mismo, que este es bueno y este es malo. Sí, ves que no te sale Sí, eso. pero en alguna parte tenemos un libre albedrío. Coges a Dios, escoges acá, coges la vida o escoges la muerte, ahí ya tenemos un libre albedrío. Ahora, de eso no tenemos información. Ni de qué es la vida, ni de qué es la muerte. Entonces, hasta ahí no hay información. Nadie te dice cómo es la muerte, ni tampoco te dicen cuál es la vida. Pero tienes una elección. Sí, pero la decisión que tomes al final va a estar en función de lo que hemos Claro. hablado. Y por eso te digo, siempre vas a tener una consecuencia. Pero mejor, yo prefiero seguir creyendo que hay libre albedrío y cojo la vida. Hasta donde tengo entendido. No, yo puedo pensar que el determinismo filosófico es el mejor modelo explicativo y también escojo la vida. No, no me ves como que estoy pensando. Lucho, gracias por la charla, mi hermano. Tenemos que empezar a primero valorar si a la gente le gusta este tipo de charlas. Sí, esperemos que Y, comenten. Los leemos en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? y bueno, en todo caso, si es que algo de lo que se ha dicho ha incomodado, la intención no ha sido esa. Claro, estamos en un... Pero siéntanse en libertad de putearme. Si eso quieren hacer, no pasa nada. Y lo estamos conversando y bueno, lo continuamos en la próxima, ¿sí? Gracias, Lucho. Cuídate, mano. Que tengan un excelente día, pues. Y hasta aquí con ustedes, chicos.